Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. La ciudadanía exige tener acceso a los datos duros, a los reales, de distintas autoridades encargadas de la Procuración y Administración de Justicia. Por supuesto, en primer lugar, a que algo empiece a pasar, a que los criminales sean castigados, a que quienes no lo son, no lo sean injustamente. Cerrar las puertas de la información no es una manera de acabar o de avanzar con las cosas que pasan, simplemente como taparle el ojo al macho, se dice coloquialmente. En esta ocasión, también, para hablar más a fondo del tema, vamos a tener algunas entrevistas. Particularmente estará, en primer lugar, con nosotros el diputado Eugenio Gobea, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Luis Potosí y ex senador de la República. Vamos a ir en este momento con Raúl Fajardo, que está realizando esta interesante entrevista. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Claudia. Estamos aquí con el diputado Eugenio Gobea. Él es representante del Estado de San Luis Potosí y presidente de la Comisión de Seguridad. Diputado, muchas gracias. ¿Qué tal, Raúl? Gracias a ti por la invitación. Y bueno, mi primera pregunta, diputado, ¿cómo caracterizaría usted la situación actual en materia de seguridad pública en el país? Bueno, a mi juicio, el país está sumido en una ola de violencia, de inseguridad. Transitamos con miedo por las carreteras, tenemos temor de dejar nuestras casas y al regreso volverlas a encontrar en las mismas condiciones que las dejamos. Nos preocupan nuestros hijos cuando van a alguna fiesta. Es decir, la situación es una situación terrible porque los datos ahí están, miles de muertos, miles de desaparecidos. Y creo que hace falta un cambio de fondo. El sistema de seguridad pública y de justicia no funciona en nuestro país y esto estamos entrando en un círculo vicioso porque a mayor inseguridad hay fuga de capitales, desinversión, desempleo y mayor inseguridad. Ese es el círculo vicioso que tenemos que romper desde el gobierno para poderle dar entonces a los ciudadanos pues precisamente un estadio de paz y tranquilidad en donde permita pues realizarse a los mexicanos en el más amplio sentido de la palabra. ¿Qué diferencia se encuentra, diputado, entre la propuesta de seguridad, la guerra contra la delincuencia del sexenio de Calderón y las políticas implementadas a partir de la entrada del nuevo gobierno? Lo que yo he visto es que no han los golpes, algunos golpes que han dado a cabezas del crimen organizado, no se han publicitado en medios de comunicación tanto como en el sexenio anterior, arguyendo precisamente el tema de la apología del delito, es decir, no están saliendo, por ejemplo, como con la Barbie que sale con su playera polo y presentándolo pues como si fuera en ese sentido un ejemplo para probablemente algunos jóvenes que pudieran estar tentados a seguir este camino de la delincuencia. Eso es lo que he visto en términos generales. Ha habido algunos cambios también para desaparecer la Secretaría de Seguridad, también integrarla a la Secretaría de Gobernación. Creo que en ese sentido hay cambios para concentrar la labor de inteligencia, la labor de prevención y todo este tipo de acciones a través de la Secretaría de Gobernación, por un lado, pero por el otro no veo resultados tangibles que nos permitan verdaderamente estar esperanzados en que las cosas van a ir de manera diferente. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer, diputado? ¿Cuáles serían sus propuestas para afrontar el desafío del crimen organizado? Bueno, este desafío de la delincuencia y el crimen organizado representa el más grande para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque
hay un principio que dice que si en función de determinado proceso obtienes X resultado, no esperes que con el mismo proceso obtengas un resultado diferente. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Por eso creo que necesitamos ir a la implementación de un Código Penal único, de un Código de Procedimientos Penales único, a crear la Policía Federal y también la Guardia Nacional. Necesitamos cerrar el círculo, cerrar la pinza e instrumentar una política integral en todas estas áreas que permita verdaderamente que el ciudadano se sienta seguro. En el caso específico de San Luis Potosí, ¿cuál es la situación, diputado, y qué medidas se han tomado? ¿Qué es lo que se debería de hacer? En San Luis Potosí, por citar un caso, se gastan cientos de millones de pesos sin dar cuentas absolutamente de nada. No tenemos avances de certificación en los exámenes de control y confianza de todos los policías en el estado. No sabemos, pues, a ciencia cierta cuál es el diagnóstico, cuáles son los programas, cómo se ha ejercido el presupuesto y cuáles son los resultados. A mí me parece, pues, que esto no es solamente sucede en San Luis Potosí, sucede en muchas partes del país, en donde los recursos federales llegan a las entidades, pero se convierten en una caja negra en donde nadie sabe, nadie supo qué pasó y finalmente no están siendo utilizados de manera eficiente y eficaz para cumplir con el cometido de restaurar la paz en nuestro país. ¿Cuáles han sido las medidas en las que han participado de la Comisión de Seguridad, de la que es usted presidente, y cuáles son las medidas que considera se deben de tomar a ese nivel, a nivel legislativo? No, bueno, hay bastante que hacer en esa materia, pero lo más importante, creo también, y lo quiero significar, hay estados que son ejemplo en materia de seguridad. Aguascalientes, Querétaro, Campeche, el Distrito Federal sigue, por supuesto, es una urbe segura, y en esa materia yo creo que lo que tenemos que hacer es desdoblar esas experiencias exitosas. Por ejemplo, en Aguascalientes tiene una ley del sistema penitenciario que establece puntualmente, pues, las obligaciones, los mecanismos, los procesos, y conozco personalmente los centros de reclusión en Aguascalientes y son centros modelo. Es decir, no está todo mal, deberíamos de aprovechar las oportunidades que tenemos de conocer experiencias exitosas y desdoblarlas, y creo que nuestro sistema medio funciona, pero deberíamos dar más resultados, por supuesto. Por último, diputado, una invitación a nuestro auditorio, a nuestro público, tal vez a acercarse a sus legisladores. ¿Qué tan importantes son los vínculos entre pueblo y gobierno en materia de lucha contra la delincuencia organizada? Sí, precisamente hablábamos de las reformas legales que tenemos que hacer, pero en este país, por ejemplo, no tenemos un número de emergencias, por ejemplo. Hay muchos, el 066 y no sé cuántos números hay. Tenemos que establecer ese mecanismo desde el gobierno para con el ciudadano que permita abrir esos canales de comunicación y que el ciudadano se sienta seguro al hacer una denuncia anónima. Yo creo que el ciudadano es indispensable en este esfuerzo, pero también debo de reconocer que el ciudadano está indefenso. Bueno, Claudia, pues aquí están las propuestas de nuestro amigo Eugenio Gobea. Volvemos contigo en el estudio para escuchar tu comentario. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad?, esta entrevista. Y justamente vamos a seguir hablando con la gente que le sabe a estos temas y que nos interesa también saber su opinión. Vamos a regresar ahí a la Cámara de Diputados. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.